alumnos de tercer grado, buenos días. Hoy en el curso de personal social vamos a hacer un pequeño repaso sobre los aspectos puntuales sobre la cultura chavín, porque ya con esto culminamos. Previamente tenemos una práctica calificada y con eso terminamos lo que es la cultura chavín. Hemos dicho que la cultura chavín, su centro principal estaba ubicada de esta cultura, el centro donde se desarrolló fue en un pueblito que se llama Chavín de Huántar. Esta cultura, la cultura chavín, se ubicó en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari, del distrito Chavín de Huántar. ¿Quién descubrió a esta cultura? Fue el Julio César Tello, en el año de 1925. También hablamos que esta cultura chavín, como todas las demás culturas pre-incas, también la cultura inca también era una cultura, estaba organizado teocráticamente, es decir, con dominio de los sacerdotes. Todas las culturas pre-incas eran gobernadas por sacerdotes, los funcionarios, todas las personas. El centro de todo esto, de este desarrollo de la cultura, eran sacerdotes, quienes impusieron una orientación política a toda la comunidad. Quienes tenían, por supuesto, eran importantes, eran los artesanos, ya que ellos desarrollaron la técnica de esculpir. Esculpían un material que se llama el granito, las rocas también. Ellos esculpir es hacer dibujos en materiales, en la piedra. Por eso es que tienen obras importantes, como es este lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco Tello, y también las cabezas clavas que estaban ubicadas en todo el perímetro del castillo, este castillo importante donde se encontraron estas obras. Allí en la parte de afuera se encontraron las cabezas clavas. También hemos desarrollado que la cultura chavín estaba organizada de la siguiente manera. Económicamente estaban organizados, tenían sus clases sociales, una organización política y, por supuesto, una organización cultural. La organización económica estaba basada en la agricultura, como todas las culturas pre-incas. La cultura era la base, inclusive con la cultura inca. La base la economía era la agricultura. Es ahí donde se siembra productos como se sembraba el maíz, papa, frijol, ají, calabazas. Las clases sociales estaban dirigidas por sacerdotes. También, además de los sacerdotes, habían militares, artesanos y el pueblo mismo. La organización política fue teocrática, es decir, que estaba dominada por sacerdotes que conocían las variaciones climáticas, tenían conocimiento de astronomía también. La organización cultural, hemos dicho que había, por ejemplo, en la arquitectura destacaron la escultura, la cerámica. En la arquitectura
Por ejemplo, en la costa, es decir, arquitectura son las casas que hacían, que nos han dejado. Empleaban en la costa la piedra, en adobe, y también en la sierra empleaban la piedra. Ya hemos dicho que las esculturas muy importantes de la cultura chavín es el lanzón monolítico, las cabezas clavas, la estela Raimondi. Bien, la cerámica. Las cerámicas se destacaron porque era de forma, como hemos visto ya en el libro, que es la cerámica, o sea, los huacos, cuando estaban frescos, le hacían dibujos, es decir, dibujos en bajo relieve. Es decir, cuando estaban frescos, le hacían los dibujos y esa técnica la llamaban incisión. Le hacían la boca, la cara, con rasgos, por supuesto, felinos. También empleaban el rasgo de aves, como es el cóndor. Reptiles también tenían sus figuras. La forma de sus huacos era en forma globular, es decir, redonda, como un globo. Tenían asa. Un asa es para poder transportarlo. Es una asa llamada asa puente. El color que emplearon es el color gris. Por eso los colores de la cultura chavín es monócroma, el gris. Había también hacían con arcilla, como había arcilla, esta arcilla era roja, también hacían sus huacos, sus cerámicas. La decoración es en alto relieve. La filosofía, su religión, fueron politeístas, es decir, adoraron animales. Por ejemplo, adoraron el cóndor, esta ave rapiña. Esta ave es como el gallinazo. Antes se creía que el cóndor era como una especie de una ave gigante que con sus garras levantaban animales menores a su peso. No, ellos, el cóndor es un ave de rapiña. Ella se alimenta de animales que están muertos. Es como el gallinazo. También como animales adoraban al jaguar, adoraban a la serpiente. Y por último tenemos fuerzas, también adoraban fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia, el trueno. Para ellos era importante estas adoraciones a la naturaleza. Y para resumir todo lo que hemos hecho de la cultura chavín, en la página 160 y 161 tenemos hoy una práctica calificada. Así que al leer atentamente el texto de la página 160 y interpretan, y hay 3 preguntas. Y pasan, por supuesto, a la página 161. Ahí también tenemos un gráfico donde tenemos a los pobladores ahí haciendo varias actividades. Y ustedes van a hacer, por supuesto, van a poner el número determinado que están haciendo. Y por último, la 4ª pregunta es para poner verdadero o falso. Bien, sobre la práctica calificada, los progresos agrícolas en la cultura chavín exigieron que un grupo de personas se dedicase al estudio de los movimientos del sol. Un grupo de personas que eran funcionarios, o sea, sacerdotes.
el movimiento del sol, las estrellas y la luna, del clima, cuando llovía, cuando es verano, cuando era invierno, y de todos los factores que intervienen en la agricultura. Ya sabían en qué fechas daban ciertas especies, tanto vegetales como animales. Los que se dedicaron a esta labor fueron los astrónomos. Algunos sacerdotes tuvieron que dedicarse a estudiar soluciones para mejorar las técnicas agrícolas. Mandaron a construir los sacerdotes los primeros canales y reservorios para controlar, distribuir y almacenar el agua. Los reservorios se lo hacían entre los cerros, hondanadas, donde allí juntaban agua en cantidad y en época de sequía, la distribuían y había un control para todos los lugares. También encontramos un centro ceremonial donde los dioses Chavín muestran un mundo sobrenatural muy difícil de entender para nosotros. Bueno, ahí hay 3 preguntas. Lean este texto y en base a esta lectura hay 3 preguntas. Desarrollan la práctica y la envían, por favor. Bien, ya la próxima clase empezamos con otra cultura. Vamos a empezar con la cultura Paracas. Esta cultura ya saben que se desarrolló al sur de Pisco. La cultura Paracas está en Ica. Bien, entonces alumnos, a trabajar y hasta la próxima clase.